bienvenidos. Yo soy Rafa Millán, Y yo, Mardía Herrero. ya nos sale esto. Vamos a hablar de una de las cualidades más importantes, y no la que más, del camino espiritual, del camino psicológico, del camino vital y del camino existencial, que es... La sinceridad. Os animo además a que os quedéis hasta el final. Dentro vídeo. Pero hoy en día esto suena como un poco anticuado o un poco ñoño, esto de la sinceridad, ¿no? Porque más bien lo que se lleva sería como parecer algo que no sé, es dar una buena imagen, arreglarse mucho, maquillarse, cambiarse con Photoshop y acabar teniendo un gran éxito social, ¿no? De eso va la película. De eso va la película y así va la película. Exacto. Porque yo tengo la sensación, o sea, cuando me asomo un poco al mundo real, tengo siempre la sensación que por esa vía vamos directos al abismo, ¿no? No sé si es demasiado pesimista hablar de esto, pero tengo esa sensación. Es muy interesante observar, como siempre, hacer una antropología comparativa o una filosofía cultural comparativa y ver cómo desde otras culturas o sociedades se ha valorado como una de las virtudes más esenciales y más importantes, esa sinceridad y esa autenticidad, y sin embargo hoy en día en el mundo de la imagen, en el mundo del parecer, se está perdiendo. Sí. Y es que es esencial en todos los sentidos, ¿no? Porque, en primer lugar, hay gente que considera que sinceridad es decirle al otro lo que piensas y punto. De tal manera que si te parece que, si de repente te cae mal, vas y le dices, mira, tío, me caes muy mal. Y eso es ser sincero. Pero ser sincero es una cosa mucho más grande y mucho más importante. Porque la raíz tiene que ver con uno. Ser sincero, de alguna manera, es hacerse uno. ¿Y qué significa eso? Hay una sinceridad de pensamiento, claro, pero hay una sinceridad de acción. Y hay una sinceridad de ser. Y hay una sinceridad de vida. De tal manera que la persona sincera es aquella que piensa igual que actúa, que se dice a sí misma lo mismo que dice a los demás y que es capaz de afinar todas las facetas de su vida hasta poder hacer una sola cosa. Cuando digo una sola cosa no es que solo tenga que dedicarse todo el día, yo qué sé, a preparar comida y ya está, sino hacer una sola cosa es hacer todas las cosas que uno tenga que hacer desde el mismo sitio. Eso sería la sinceridad. Me recuerda mucho la clásica definición taoísta que dice que cuando uno está en el Tao, podríamos decir de alguna manera también en la autenticidad o en la sinceridad, salvando todas las distancias, no hace nada, pero nada queda sin hacer. Ese es el punto de balance o de equilibrio. Recuerdo al hilo de tus palabras cómo Shihomar una vez explicó el concepto de taqwa, muy importante en el sufismo, que algunos traducen como temor, ¿no? Temor reverencial o temor divino, pero que en algunas otras traducciones he encontrado como conciencia e incluso como atención. Y lo que le pregunté esto a Shihomar, le dije, caray, ¿no? Parece una cosa muy diferente. ¿Cómo es que se traduce a veces como temor reverencial o a veces como conciencia? Y él me dijo, claro, es que en realidad las dos son una sola cosa y la misma cosa, porque el que tiene taqwa, por definición, no sé si tiraba de algún hadiz, es aquel que actúa, como tú decías, de la misma manera y que es de una sola pieza y sin dobleces. Y entonces tiene miedo en cada paso, quiere hacerlo con perfecta atención y con perfecta conciencia, porque precisamente es consciente de la realidad, de la majestuosidad y de la grandeza divina. Y de esa manera acaba siendo igual por dentro que por fuera, y se comporta de la misma manera cuando está solo que cuando está acompañado. Ese sería el signo por el que se reconoce la taqwa. Entonces, otra traducción que podríamos hacer en esa polisemia infinita y tan bella y tan compleja del árabe sería sinceridad. Qué bonito. Yo recuerdo la primera vez, o una de las primeras veces que fui a Chipre, lo que más me llamó la atención es que los nietos de Maulana estaban, mientras Maulana, el maestro, estaba recibiendo a gente día y noche durante muchas horas cada vez, con 90 años, tú podías de repente asomarte a una habitación y los nietos estaban allí viendo la televisión tranquilamente, ¿no? Y entonces no había nada en esa casa que ocultara nada. O sea, era su invitado, pero lo podías ver en todo momento. Él no tenía ningún momento para escapar de sí, porque se echaba un momento en el sillón y estaba echado en el sillón a ojos de todos. Regañaba a su nieto, que tenía un nieto bastante travieso, regañaba a su nieto o le daba a veces una colleja y le daba colleja a ojos de todo.
de todos, de tal forma que no había ni trampa ni cartón, no había ningún espacio en el que al que escapar, no había como división entre ocio y negocio, entre vida privada y vida pública, entre armario y sociedad, no había fingimiento a ningún nivel, ¿no? Y eso es algo, para mí eso es de las cosas más bellas que yo vi allí, porque eso, o sea, si con 90 años puedes vivir así, puedes ser tan de verdad, ¿no? Entonces, es que tu vida merece mucho la pena. Bueno, con 90 años y toda su vida, desde que él accedió a ser maestro de la tárica, dejó de tener una vida privada y una vida pública para estar nada más que en la unidad. Por eso decimos muchas veces que si imaginamos cómo debería de ser, por ejemplo, salvando todas las distancias, la vida de Jesucristo, la imaginamos así. ¿No imaginas que Jesús tuviera un rato al día para estar solo y descargarse emocionalmente o para, yo qué sé, para irse un rato, una tarde al cine o tomar algo con los amigotes? No, sino que él estaba siempre en lo que tenía que estar, como decías tú, haciendo una sola cosa y estando perfectamente al servicio del uno. De alguna manera esto lo hemos visto en una persona real y yo nunca he visto nada igual. Es lo que a todos nos ha enamorado y a partir de ahí hemos saltado toda la distancia que nos separaba de él por puro amor. Más allá de las formas, de la cultura. Y por admiración, ¿no? Por también. admiración. Y esto nos lleva a otro punto que para mí también es muy importante en el camino espiritual, ¿no? Porque hay una admiración que implica tener en cuenta que hay un destino al que quieres llegar. Ese destino es un modelo. Y la sociedad necesita modelos, todos necesitamos modelos. Yo creo que uno de los problemas básicos de la educación actual es que los niños no reciben casi nunca relatos heroicos, no se les cuenta ni relatos de héroes, ni mitos significativos, ni las historias de la Biblia, ya no se les cuenta absolutamente nada que tenga un peso real para el alma, ¿no? Pero todos necesitamos esos modelos, porque si no tenemos esos modelos a los que mirar y hacia los que ponernos a caminar, no podemos ir a ninguna parte. O rebajamos como el nivel de los modelos y al final los modelos son, pues eso, el que tiene más éxito en las redes sociales, el que tiene más seguidores en Instagram, o el que es más guapo, o el que ha triunfado más en lo externo. Pero es necesario ese lugar ese destino. ¿Y qué lugar ocupa la sinceridad en ese punto? Pues la sinceridad ahí tiene que estar conectada con la humildad, porque tienes que ver que aunque estás muy lejos de ese destino, puedes estar en camino. Y eso te libera mucho, porque claro, si tú quieres estar todo el rato en el destino y no llegas porque nada de ti está preparado para eso, entonces vas a sufrir mucho, te vas a sentir culpable, va a haber como un super yo que todo el rato te esté machacando, y eso es muy enfermo en lo psicológico y también en lo espiritual. Entonces, lo que rebaja un poco eso es la sinceridad. Y esa sinceridad siempre está conectada con la humildad. Sí, yo quiero llegar allí. Ese es mi modelo. Yo quiero ser como él, o como ella, o como esa persona, ¿no? Pero también sé dónde estoy. Y eso nos libera, nos descarga, porque a la vez implica que reconocemos que hay una realidad infinitamente misericordiosa que a pesar de ser nosotros tan poca cosa, nos va a sostener. Porque si somos sinceros, lo primero que tenemos que reconocer es que todos y cada uno de nosotros somos tremendamente frágiles, somos indigentes cósmicos, indigentes kármicos, indigentes espirituales, y estamos a merced de todo tipo de fuerzas titánicas que están mucho más allá de nuestro control, que pueden aplastarnos en cualquier momento. Para mí otra forma de entender la sinceridad sería la autenticidad, desde una perspectiva incluso más psicológica, que es siempre aquello que yo busco con mis pacientes en terapia. Muchas veces cuando me dicen, bueno, ¿y cuál es el propósito o el objetivo de la terapia? Llegar a ser plenamente uno mismo. Como diría Píndaro, llegar a ser quien ya se es, aunque parezca una extraña paradoja. De hecho, mi lema, un poco rimbombante, en mis primeros años como psicoterapeuta, era: la terapia es un viaje cuyo destino eres tú. Precioso, claro, el conócete a ti mismo de los griegos, el conócete a ti mismo de los creyentes de todas las épocas, y aquella frase famosa de Henry David Thoreau, ¿no? De que me fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, ¿no? Y quería vivir a fondo. La sinceridad es una herramienta clave para poder vivir una vida de verdad, una vida maravillosa, una vida que merezca la pena haber sido vivida. También interesante cómo en árabe a veces esta palabra ikhlas se traduce como la fe pura o la verdadera creencia, y también como sinceridad, porque si uno de verdad es sincero,
está en contacto con su propio corazón, consigo mismo, con su fitra, diríamos en árabe también, con su naturaleza verdadera, entonces está necesariamente con el alma ordenada y bien configurada y en contacto con lo divino. Es como cuando el teléfono o el ordenador se va llenando de basura y se va como desconfigurando y empieza a ir a trompicones y a funcionar mal y hay que hacer como un reseteo para ponerlo en modo de fábrica. Y entonces otra vez todo vuelve a funcionar bien, ¿no? Pues es una metáfora de cómo hay que ir puliendo, quitando todas esas capas que sobran a través del recuerdo de lo esencial y de la búsqueda de la sinceridad para volver a conectar con el corazón, donde ahí todo es muy simple y todo vuelve a funcionar bien. Y nos hemos hecho uno con el uno. Amén. Vamos a dejar aquí este vídeo. Si os ha interesado, podríamos estar hablando horas, Mardi y yo, sobre el tema de la sinceridad. Así que dejadnos un like, dejadnos un comentario. Si no lo habéis hecho todavía, suscribíos al canal, nos dais la vida. Es muy fácil, es gratis, no tiene contraprestaciones. Simplemente darle al botón de suscribirse y luego a la campanita si queréis que os lleguen nuevas notificaciones. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y bendiciones. Hola y bienvenidos. Yo soy Rafa Millán. Y yo, Mardía Herrero. Ya nos sale bien. Vamos a hablar en este vídeo sobre la sinceridad. Y aunque parezca un tema menor o un tema... no podríamos decir, como algo que genere como ganas de ver el vídeo. ¿Qué se te ocurre? Yo diría que es casi la cualidad más importante, o la virtud más importante en el camino espiritual, o una de las más importantes en el camino espiritual. Vale.